¿Quién no se hacía ilusión cuando era chico de tomar la Ruta 2? La ruta que nos llevaba a nuestras vacaciones. Parar por unas medialunas en Atalaya, pasar por Villa del Sur a que nos den un agua gratis, o mejor aún, en Gándara, donde nos regalaban yogurts o postrecitos. Incluso esperar más de 2 horas para ver en menos de un segundo el famoso castillo de la Ruta 2, porque así lo llamábamos. En esa época no teníamos idea que se llamaba Estancia La Raquel. En este video estaremos repasando la historia de la ruta más concurrida de la Argentina, así que quédate hasta el final que te prometemos que vas a tener un viaje al pasado. Fue en 1925 cuando una caravana de automovilistas recorría por primera vez el camino entre Buenos Aires y Mar del Plata, pero nada era como es ahora. En casi 2 días se iban enlazando caminos rurales y huellas, vadeando arroyos y ríos y siguiendo las vías del Ferrocarril Sud. En los años siguientes, el Automóvil Club Argentino lo fue dotando de una precaria pero esencial infraestructura. Señales, una pasarela para el cruce del río San Borombón y casillas camineras, que proveían de combustible, repuestos y refugio a los viajeros en un contexto en el que los automóviles tenían todavía poca autonomía y eran propensos a pinchaduras y desperfectos mecánicos. El viaje era una aventura desafiante. Se recorría de día, llevaba más de 10 horas de duración y varios tramos se convertían en pantanos ante la menor lluvia. Pocos automovilistas se arriesgaban a emprender solos la travesía. Fue por eso que el ACA organizó a partir de 1927 un servicio semanal de coches piloto que guiaban a la caravana de turistas. Pasaron varios años hasta que el camino entre Buenos Aires y Mar del Plata se pavimentó entre 1935 y 1938. A partir de la inauguración de la nueva Ruta Nacional número 2, se multiplicaron los arribos en automóvil al balneario. Mientras en la temporada 1935-1936 solo un 18% de los viajeros llegó a la ciudad en auto, más del 50% lo hizo por ese medio en la temporada 1940-1941. La Ruta Nacional número 2 era un camino doble mano bastante directo, que seguía las vías del tren y que no privilegiaba las vistas, sino la velocidad y la menor distancia. A medida que los autos ganaron en autonomía, se consolidaron 2 paradas clásicas. Chascomús, en cuyas inmediaciones estaban la confitería Atalaya, famosas por sus medialunas, y el restaurante Caballito Blanco, junto a la estación de servicio del ACA. En los años 50, la falta de inversiones en mantenimiento llevó al deterioro de la ruta. En 1957 se planificaron algunas mejoras. La revista Caminos informaba que el proyecto para su reconstrucción estimaba un crecimiento del tránsito entre 1955 y 1980. El fenómeno se vinculaba por un lado con las políticas económicas, que desde fines de los años 50 le dieron impulso a la industria automotriz y volvieron más accesibles a los automóviles. También se relacionaba con procesos de ascenso social, producto del moderado pero sostenido crecimiento económico entre 1964 y 1974, que permitió la expansión del consumo de masas. Eso incrementó el número de automóviles, pero también afianzó la idea del derecho al descanso de los trabajadores. La llegada de turistas en automóvil a Mar del Plata se multiplicó por 3 entre 1959 y 1971. Fueron los años de apogeo del turismo de sol y playa y del gran balneario nacional. Al crecimiento de los automóviles particulares que circulaban por la ruta, se sumaba la expansión de los ómnibus, que mantuvieron una presencia estable a lo largo de los años 60. El crecimiento del parque automotor y del éxodo de automovilistas a la costa en la temporada desbordó la capacidad de la ruta. Entre los años 60 y 90 aumentó la frecuencia y la gravedad de los accidentes, en especial choques frontales y vuelcos. Así, por ejemplo, en marzo de 1966, la revista Primera Plana reportaba que se habían triplicado los accidentes entre la temporada 1965-1966 y la anterior. Fue por esto que para esos tiempos la Ruta 2 era llamada la Ruta de la Muerte. Era un paisaje de obstáculos y peligros. Al salir de Buenos Aires, los pasos a nivel tenían poca visibilidad.
En el kilómetro 35, la obra eterna de un puente que dejaba clavos sueltos en la calzada y atentaba contra los neumáticos. Luego, las curvas peligrosas, entre ellas la curva de Liberata en el kilómetro 125. Más adelante, un tramo entre Lezama y Dolores de calzada resbaladiza que se atribuía a un mítico vuelco de un camión cargado de aceite, aunque más probablemente se debía al tipo de pavimento. Algunos de estos peligros adquirieron nombres floridos como el Bosque de la Bella Durmiente, que eran los últimos 150 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata, en los que los conductores, cansados, solían quedarse dormidos y accidentarse. Durante los años 60, solo se realizaron reparaciones y mejoras en la ruta. Se repavimentaron varias zonas y en 1978 se aumentó el ancho de 1,25 m a 2,5 m. La carga inadecuada de sombrillas, coches de bebés, mantas, colchones, reposeras y valijas en los techos de los autos también podía poner en riesgo a los vehículos que desbalanceados podían volcar. El desafío de conducir en la ruta se volvía aún más intenso de noche, cuando la información disponible eran las luces, y se agravaba si el vehículo circulante tenía focos dañados, o si el conductor utilizaba permanentemente las luces altas. A diferencia de los viajes en los primeros tiempos de la ruta, desde los años 60 viajar de noche o de madrugada se volvió una estrategia muy frecuente entre los automovilistas que deseaban esquivar las aglomeraciones o para quienes viajaban con niños, ya que estos dormían durante una parte del trayecto. ¿Quién no salió a la madrugada hacia la costa? Y cuando empezaba a salir el sol, ponían una toalla o una remera en la ventanilla para taparlo. Recordemos que el aire acondicionado no era tan común, solo estaba disponible en los autos más lujosos y el gasto de combustible era enorme. Los continuos accidentes estimularon el debate sobre el problema de la seguridad y la educación vial. Se instalaron radares y se aumentó la presencia policial. Desde la temporada de 1967 se implementó el Operativo Sol. Más allá de los peligros, la propia experiencia del viaje en la ruta se volvió bastante incómoda, sobre todo en los periodos álgidos de la temporada de verano o los fines de semana largos como Semana Santa. La masividad y el desborde de la infraestructura podían transformar un viaje que en los años 50 eran de unas 6 horas en uno que durara más de 10. El causante, la temida congestión. Si sucedía un accidente, el flujo de vehículos se detenía por kilómetros. La fragilidad de muchos de los automóviles en circulación agravaba la situación, haciendo frecuentes estos problemas. La congestión, a su vez, podía tener efectos sobre las máquinas que complicaban aún más la circulación, como el recalentamiento del motor o la descarga de las baterías producto de las detenciones prolongadas o de la marcha en cambios bajos. En 1976, buscando paliar esta situación, el ACA puso en servicio motos para el auxilio veloz en caso de desperfectos menores y en 1978 los famosos Ángeles Amarillos, autos Dodge 1500 y Renault 12 tipo rural que también podían arreglar algunos problemas y de ser imposible transportaban a los pasajeros de los automóviles auxiliados en ruta con su equipaje a sus hogares o destinos vacacionales. Sin embargo, la experiencia del viaje por la Ruta Nacional 2 implicaba también placeres, además del relativo al propio destino final del viaje, que en el caso de los turistas era el tan deseado descanso en la playa. La cercanía de la ruta con los pueblos que atravesaba y las necesidades de vehículos, conductores y pasajeros hicieron surgir a lo largo de los años un universo de lugares para el descanso rutero y el esparcimiento. Paradores, parrillas, restaurantes, confiterías y estaciones de servicio. Varios de estos lugares funcionaban como paradores de las empresas de micros, que hasta los años 80 no contaban con sanitarios ni refrigerios a bordo. Las paradas gastronómicas formaban una parte central de los goces de la Ruta 2. El más clásico es Atalaya, sin dudas. Este parador abrió sus puertas en 1942 y es sinónimo de medialunas y vacaciones. No hay nadie que no pronuncie su nombre y se le dibuja una sonrisa que se remonta siempre a un momento feliz. Atalaya fue fundado por dos hermanos españoles que aprovecharon el boom turístico de los años 40 para montar un parador con comidas típicas de España.
En 1959 la sociedad fue vendida a un grupo de empresarios argentinos, entre los que estaba Víctor Castoldi, abuelo de Juan, actual vicepresidente del Parador Atalaya. Fue en ese momento que se empezó a argentinizar. Se vendían medialunas y hasta parrilla. El parador original de Atalaya está ubicado en la mano que va hacia la costa. Enfrente, en Espejo, está el otro parador construido en 2012, en la mano hacia Buenos Aires, para evitar que los clientes cruzaran peligrosamente la ruta para comprar los regalos antes de volver de las vacaciones. Mucha gente dice que las medialunas ya no son las mismas de antes. Es verdad que en un momento habían bajado la calidad, pero ahora volvieron a ser las más ricas de la Argentina. Si salimos de Atalaya y continuamos por la ruta, a muy pocos kilómetros se encuentra un local de comidas rápidas que ya se convirtió en otro clásico, el McDonald's de Chascomús. El Automac de Chascomús abrió en 1995 y está ubicado en un sector conocido por los locales como La Isla, llamado así porque es una superficie de tierra rodeada por ambas manos de la Autovía 2. Desde el comienzo fue un furor, incluso mucha gente elegía comprar e ir comiendo en el auto mientras seguía viaje. En 2024 agregaron un Mostaza en la YPF de Dolores, por lo tanto la oferta de comidas rápidas sigue aumentando. Más adelante tendremos otro restaurante clásico. El que está en el ACA de Dolores está desde el comienzo de la ruta, se llamaba El Caballito Blanco y era una parada casi obligada. Hoy en día, y ya hace algunos años, otro clásico de la Ruta 2 son sus sándwiches. La Matera, en Lezama, es el más famoso y en vacaciones hay filas enormes para comprarse un sándwich de muy buena calidad para seguir ruta. En Chascomús, un poco más nuevo, está Entre Pueblos, con el mismo concepto que La Matera, pero con lugares para sentarse, lo que lo hace prácticamente un restaurante de sándwich. Hoy en día, en el que ya no son necesarios grandes paradores, estos lugares de paso crecieron mucho. Por último, otro clásico es Minotauro, donde históricamente paraban la mayoría de los micros que iban a la costa. Este lugar abrió en 1982 y hoy en día es enorme y tiene desde un acuario, juegos para chicos y hasta un pequeño zoológico. Buena parada si vamos con chicos y mascotas. Las publicidades a la vera del camino, algunas de las cuales duraron décadas, también le dieron forma al paisaje de la ruta. Unos enormes cartones de cigarrillos anunciaban la cercanía de Chascomús, mientras una bombilla de luz, Philips gigante, era la señal de que Mar del Plata estaba ya a pocos kilómetros. Quienes viajaron rumbo al mar durante las décadas del 80 y 90 por la Ruta 2 seguramente recuerdan un alto casi obligado en el kilómetro 103, a la altura de Gándara. En esa zona, dos grandes fábricas protagonizaban una postal típica del verano. En un lado, la láctea Gándara ofrecía yogures y postres frescos. Del otro, Villa del Sur entregaba botellas de agua mineral a los autos que circulaban hacia la ciudad de Buenos Aires. La imagen de promotores entregando productos directamente a los viajeros, en una ruta que por entonces era de solo 2 manos, se transformó en un clásico del viaje hacia la costa. Había que tener paciencia, ya que se formaba mucha fila, pero ya estábamos de vacaciones. Gándara daba yogures, postrecitos y Villa del Sur agua mineral. Las colas eran impresionantes. Gándara, una marca emblemática de la industria láctea argentina, dejó de operar hace ya varias décadas, pero su nombre aún resuena entre quienes vivieron esa época. El pueblo es muy tranquilo. Hace ya unos años, una pareja local con una pulpería está haciendo un gran trabajo para que el pueblo vuelva a tener la misma vida que en esa época. Villa del Sur aún continúa funcionando en el mismo predio y mantiene su presencia en el mercado nacional, aunque ya no realiza aquel operativo publicitario que convirtió su parador en un hito del camino. Inaugurado en 1980, el parador Villa del Sur fue visitado por miles de personas durante décadas, marcando el inicio o el regreso de cada verano. Hoy, en tiempos de campañas digitales y publicidad programada, esta forma directa y cercana de promoción forma parte de un pasado que se mantiene vivo en la memoria colectiva. La queja por el mal estado de esta y otras arterias fue consecuencia de un déficit vial que se profundizó con el correr de las décadas y que como corolario preparó el terreno para que en la década de 1990 se incorporara la participación de capitales privados en la obra vial a partir del sistema de concesiones y a través del cobro del peaje.
El peaje San Borombón fue inaugurado en 1976, al igual que el peaje Maipú, pero fue recién en 1999 cuando la ruta se convirtió en la autovía que conocemos hoy en día. La Autovía 2 transformó las formas de viajar. A las mejoras de la infraestructura se le sumaron los servicios ofrecidos a lo largo de su trayecto. Postes SOS, móviles de servicios, tachas reflectivas, asistencia médica mecánica, mantenimiento permanente y la radio FM. En épocas donde no era fácil llevar música y ni siquiera existía en la mente de alguien Spotify, la FM 107.1 era la que nos brindaba música y especialmente información en tiempo real sobre el tránsito y el clima. La autovía recuperaba el placer del viaje rutero, pero de manera diferente. Se acortaron los tiempos de traslados, aumentaba la velocidad, pero de forma segura a través de la incorporación de 2 carriles en cada mano. La circulación continua y casi sin paradas a lo largo del trayecto se debió a un cambio en la localización de los servicios. En la misma ruta se construyeron islas con estaciones de servicios y locales de comida rápida que implicaban detenciones cortas y que no alteraban el recorrido. Hay 2 construcciones que sin dudas marcaron la Ruta 2 y que quedaron en la memoria de todos. La primera es la Estancia La Raquel, más conocido como el Castillo de la Ruta 2. Son muy pocos segundos lo que lo podemos ver, pero es un lugar con magia, especialmente para los más chicos. Anteriormente estaba mucho más tapado por los árboles que lo rodean, ahora se puede ver un poco mejor. Este castillo está ubicado en Castelli, en el kilómetro 168. La primera propietaria de estos campos fue Felicitas Guerrero, quien lo había heredado de su esposo Martín de Álzaga, uno de los hombres más ricos de Buenos Aires y con muchas propiedades en la zona de la costa atlántica. La historia de Felicitas es tristemente conocida, fue asesinada por el simple hecho de ser mujer y al no tener hijos sus propiedades pasaron primero a manos de su padre y al morir este a uno de sus hermanos, quien se casó con Raquel Cárdenas. De allí viene entonces el nombre de Estancia La Raquel. Desde 1894 existe este hermoso castillo que hoy en día se puede visitar para alojarse o pasar un hermoso día de campo. La otra construcción que llama la atención es la iglesia actualmente abandonada de Viboratá. Durante muchos años fue la iglesia del pueblo hasta que el estado de deterioro, agravado por inundaciones, hicieron que cerrara en los años 60 del siglo pasado. Pero hay quien dice que allí todavía vive algo. Fundada en 1886, es un edificio que veían desde nuestros tatarabuelos que iban a la costa. Actualmente no se puede visitar, pero es una construcción que nos indica que ya falta poquito para llegar a Mar del Plata. Este nuevo modo de viajar en auto estaba en consonancia, por supuesto, con las transformaciones técnicas en los vehículos que se habían vuelto más veloces y aerodinámicos. Tenían mayor autonomía de circulación y sufrían menos desperfectos. Las nuevas carreteras fueron los espacios para desplegar sus capacidades técnicas. Los automóviles modernos, además, contaban con aire acondicionado y cabinas silenciosas, confortables y con menor vibración, aunque obligaban a un mayor confinamiento. El cinturón de seguridad se volvió de uso obligatorio en 1992 y las desventajas de la inmovilidad se suplieron con nuevos entretenimientos, desde los estéreos hasta la reproducción de películas en la cabina. Las experiencias placenteras y confortables de los paradores o cafeterías de la ruta se volvieron experiencias de confort dentro del auto, en un viaje corto. Salvo algunas excepciones como Atalaya o el restaurante Laca en Chascomús, los paradores o restaurantes e incluso algunas estaciones de servicio del costado de la ruta perdieron clientes y cerraron sus puertas. El borde de la ruta se llenó de ruinas, algo que al día de hoy se ve claramente. Los accidentes sobre la Ruta 2 se redujeron drásticamente, algo en lo que colaboraron los cambios técnicos de los automóviles, el estado de la infraestructura, los controles de los choferes profesionales y de los camiones y micros y la difusión de prácticas más seguras de conducción. Los siniestros más frecuentes son ahora producto de la velocidad excesiva, distracciones, vuelcos, cruces a la mano contraria. Y como en todo el país, también está el drama de los celulares. Aunque no lo puedan creer, hay gente que lo usa incluso manejando a más de 100 km por hora en la ruta. Por supuesto que también hay que hablar de 2 innovaciones tecnológicas del siglo XXI que cambiaron la forma de viajar.
En primer lugar, el GPS, que en una ruta como la 2 funciona sobre todo para señalar radares de control de la velocidad. En segundo lugar, los sistemas automatizados de velocidad crucero y otros procesos de automatización y asistencia de la conducción. Con los automóviles automáticos en el horizonte, posiblemente nos encontremos en el ocaso de un modelo de viaje por placer y en los albores de un nuevo capítulo en la historia cultural de la Ruta 2. De esta manera llegamos al final del video. Si les gustó, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Tenemos muchos videos de este tipo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo viaje.